Bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0. Bueno, como ustedes verán en imágenes, ya estamos con la exintendente municipal de Realicó, Roxana Lerrecari. Bueno, veníamos siguiendo su caso luego de dejar la función pública. Ustedes recordarán que habían sido iniciados dos demandas judiciales en su contra. Una que tenía que ver con los contratos suscritos con Nación y otra por los importes de los sueldos municipales, de los funcionarios en realidad. Roxana, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Buen día, José, a vos y a toda tu audiencia. Un gusto tenerte acá. Bueno, Roxana, postergaciones por medio, bueno, otras cuestiones. Finalmente llegaron los veredictos. ¿Cómo viviste esa situación? ¿Cómo lo evaluás ahora que ya pasaron unos cuantos días? Bueno, no fue fácil, una situación súper estresante, incómoda, impensada, pero las fuerzas estuvieron y pudimos transcurrir esos 3 días de juicio oral. eh, y bueno, en función de ello, hoy agradecida de que ya ha pasado, por supuesto, y también agradecida en torno a la forma en que la justicia ha estado este, resolviendo la situación. Más allá de que yo ahora les voy a comentar un poquitito cómo ha sido cada una de las resoluciones, en este sentido se ha escuchado mi voz. Eso fue importante. Hablando justamente, ¿no? de los veredictos, por ahí la gente a lo mejor no están todos al tanto de lo que ha ocurrido. En lo que tiene que ver con la firma de contratos, fuiste directamente sobreseída. Y en la otra causa, que es por el aumento de los sueldos de los funcionarios, bueno, en este caso un mes en suspenso y 2 meses de inhabilitación, prácticamente nada. ¿Cómo analizas vos estos veredictos? Bueno, respecto de la causa convenios, que tenía que ver con firmar convenios con Nación sin haber solicitado la autorización previa del gobierno provincial, eh, eh, fui absuelta. Y fui absuelta porque no se han encontrado de alguna manera indicios de que yo quise incumplir con el artículo 151. La razón está en que siempre he hecho público cada una de mis gestiones en Nación, de los convenios que iba firmando, y también lo he ido informando de forma telefónica, por mail, a la provincia en forma constante. También otro elemento que ha tomado la justicia es que recién en el 2017 se me hace saber de la condición de tener que pedir la autorización, y en el momento en que así me lo solicita provincia, yo pongo todo a disposición, por supuesto, y me pongo a disposición también yo. Y bueno, también la justicia ha valorado y ha evaluado el hecho de que otros intendentes no han pedido autorización. Por lo tanto, no estaba en claro si eso se venía cumpliendo o no se venía cumpliendo. El artículo 151 es un artículo de la Ley Provincial de Municipalidades y Comisiones de Fomento, que es el que dice que debemos pedir previa autorización al gobierno provincial para firmar un convenio, pero ese artículo no está reglamentado. Al no estar reglamentado, entonces el gobierno provincial toma discrecionalmente todas las decisiones en función de ese artículo. Y una de las más complicadas tenía que ver con los tiempos de respuesta, ¿sí? O sea, uno pedía la autorización para firmar los convenios y el gobierno provincial se tomaba
todos los tiempos del mundo, y no solo eso, cuando respondía solicitaba cosas irrisorias que estaban dentro del mismo convenio, o sea, todo como para retardar y retrasar esta autorización. De hecho, ya todos saben de que por ese retraso nosotros hemos perdido la obra de la plaza en su momento. Y bueno, y tuvimos una complicación muy grande con el tema del convenio firmado para firmar el convenio con todo lo que tiene que ver con medio ambiente, la planta de residuos sólidos, ¿sí? Que tuvimos el apoyo de las instituciones intermedias y de la diputada Re en este sentido, con lo cual pudimos sacar esa autorización a tiempo antes que se nos vencieran los plazos. Tampoco ese artículo, al no estar reglamentado, proporciona información de qué cosas hay que presentar para pedir la autorización, cuándo un convenio estaría en condiciones de ser autorizado y cuándo no. O sea, hay muchas cuestiones que están en la nebulosa y que deja abierto, vuelvo a repetir, a la discrecionalidad del gobierno provincial sobre dar la autorización o no dar la autorización a los municipios para firmar estos convenios. La verdad que es una modalidad que yo en este momento puedo expresar, se entiende como extorsiva hacia los municipios y hacia los intendentes, porque sí o sí no hay claridad en absoluto de cómo proceder en caso de que uno gestione con otro estamento como es la nación. Hoy analizándolo en el tiempo, la actitud del por aquel entonces gobernador Carlos Berna, ¿no? De bueno, no lo venía pidiendo y, oh casualidad, Realicó, siendo gobernado por otro signo político, saca de alguna manera de la galera ese artículo, que bueno, el artículo es real y existe, pero bueno, no lo venía exigiendo, y justamente al ERCARI se lo exige y hasta lo utiliza para esta cuestión judicial, ¿no? Es llamativo y da que pensar, me parece. Bueno, como vos entenderás, nosotros y mi persona ha analizado muchísimo durante 5 años esta situación para encontrarle un sentido a toda esta cuestión. Si no fuese una cuestión política, otra cosa no es. Tiene que ver sí o sí con un armado o un entramado que tiene que ver con lo político, ¿sí? O con el color político del espacio al cual pertenezco, que no es igual al del gobierno provincial. No era igual en ese momento tampoco. Y si no pensar en el hecho de que en tantos intendentes que también estaban en mi misma situación, ¿por qué razón al intendente de Realicó, al ERCARI? Por ser mujer sería, porque entre todos ellos todos eran hombres y la única mujer era yo. Entonces, ¿dónde está el sentido, el real sentido de esta situación? Situación que yo sigo sosteniendo tanto en una causa como en la otra. Son situaciones de hechos administrativos que han querido ser encausadas como un delito penal. O sea, es una cuestión muy grosa en el sentido de que no se termina de comprender que detrás hay personas, hay familias, y en esto, este tipo de manipulación, este tipo de armado, afecta y afecta muchísimo. Y en este caso, no hablo solo a nivel personal, a nivel familiar, esto también ha afectado al pueblo de Realicó, porque nosotros hemos seguido gestionando. De hecho, hemos sacado, ayer estaba haciendo el recuento, más de 30 proyectos para Realicó, pidiendo autorización, tratando de cumplir con todas las exigencias que no estaban escritas y que el gobierno provincial me seguía solicitando. Se han sacado más de 30 proyectos, pero el pueblo de Realicó fue afectado en las demoras, en todo lo que tiene que ver con este tinte que se le ha dado a la localidad durante esos 4 años, para no beneficiarla en nada, para no ayudarla en nada a la localidad de Realicó, y esto tiene que ver con el perjuicio al pueblo, no tiene que ver con el perjuicio a la intendente, ¿sí? Se puede analizar por ahí que es es hilar muy fino, ¿no? Pero
parecería un pase de factura a la comunidad toda por la forma en que votó, que dejó de elegir en un periodo al peronismo y fue por otro camino. Y desde el gobierno provincial dijeron, bueno, le vamos a marcar de alguna manera el territorio, la cancha a los realiquenses durante estos 4 años, ¿no? Porque la verdad, él me parece que junto al Ercari el gran perjudicado fue el pueblo realiquense con esto. Exacto, así es. Lo que yo no sé si fue el pase de factura al pueblo. En estas últimas elecciones tuvimos otra demostración de que cuando la gente piensa desde otro lugar, también lo refleja en el voto, ¿verdad? Y no estaba Lercari en esta instancia, en la intendencia. Pero bueno, el pueblo y la elección del pueblo siempre es soberano, ¿sí? Y desde ese lugar está en cada uno de quienes proponen este tipo de situaciones que no son para nada gratas y que realmente en algún momento redundan en algún perjuicio para alguien. En cuanto a la otra causa, Roxana, donde fuiste denunciada por los concejales de lo que era en ese momento la oposición. Bien, esa causa, como vos bien apreciaste, fui condenada a 1 mes de prisión condicional y a 2 meses inhabilitada para ejercer cargos públicos. Aunque es una mínima sentencia, nosotros hemos apelado al Tribunal Superior de la provincia porque consideramos y seguimos sosteniendo que en esa causa tampoco he cometido delito, no soy culpable y la razón es que esto se siga investigando como corresponde. Ha habido un análisis del Ministerio Público Fiscal de Pico que ha dejado muchas variables de lado y que son las variables que realmente hacen del análisis conceptual de toda la situación. Acusarme de un aumento de sueldo de forma, de alguna manera, sumando y restando numeritos de últimos recibos y primeros recibos, sin mirar lo que es la legislación municipal y la legislación provincial y todo lo que tiene que ver a lo conceptual de esto, consideramos que es un error, que está faltando mucha investigación en esto. ¿Y cómo será que nosotros nos hemos encontrado cuando iniciamos la gestión con la falencia de mucha reglamentación dentro del municipio? Hubo periodos en los que no se consignan resoluciones respecto de cuáles debían ser los sueldos de los funcionarios. Por supuesto que averiguando, investigando, se utilizaba un cuaderno borrador para asignarle a cada funcionario lo que el intendente pensaba que debía cobrar, pero no hacía ninguna resolución, que es la obligación, ¿sí? Disculpas, de un ejecutivo, porque todo debe quedar plasmado en un acto administrativo como corresponde. Esa falta de resoluciones ha llevado a que nosotros tuviésemos que poder ordenar, porque al no encontrar un historial que resolviera sobre la situación, tuvimos que hacerlo. La última ordenanza que fijaba el sueldo del intendente equivalente al sueldo del secretario administrativo provincial es la ordenanza 52 del año 1999, ¿sí? En el medio hubo muy pocas decisiones que fueron volcadas en resoluciones, ¿sí? Lo demás se decidió desde mi gestión y por asesoramiento de mi letrada resolverlas porque no había historial al respecto. Entonces, esta situación es la que a mí me ha llevado que al momento en que en sesión extraordinaria, no se resolvía el proyecto de pago de sueldos que yo había enviado para ser analizado por el Consejo Deliberante, tenía la presión del Instituto de Seguridad Social de la provincia que me decía que al 10 de enero yo debía presentar todos los aportes como corresponde, porque si no,
a su vez perdían el beneficio de la obra social, tanto los concejales como los directores, como los secretarios. Todo el mundo perdía ese beneficio. Lo que hice es redactar junto con mi asesora letrada 3 resoluciones que lo que ordenaban era a liquidar el sueldo para poder cumplir con el Instituto de Seguridad Social. Nunca ordené fijar el sueldo de ningún funcionario ni mío, solamente a liquidar hasta tanto el Consejo Deliberante terminara de resolver la situación. En el momento que resolviera la situación por ordenanza el Consejo Deliberante, porque eso estaba en tratamiento, los números se debían acomodar tal cual el Consejo Deliberante así lo decidiera. Esa fue mi accionar y esa fue mi pena, por decirlo así, o por la cual se me denunció, por realizar 3 resoluciones donde yo ordenaba liquidar, no fijar sueldo. Por supuesto que qué hubiese pasado si yo no ordenaba liquidar, ¿sí? Y los concejales hubiesen estado 7 meses sin cobrar el sueldo y sin tener el aporte al Instituto de Seguridad Social. Hubiese tenido otra denuncia seguramente, porque si esta fue la actitud, habiendo cobrado igual todos los meses, los concejales, yo me imagino, infiero, puede haber sido también esa misma la decisión de haber tenido otra denuncia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es muy técnica la causa de sueldos, ¿sí? Apelamos como corresponde, vuelvo a repetir, porque no hubo ningún delito. Son hechos administrativos que se los quiso encauzar, vuelvo a repetir, como un delito penal. Pero todo responde a un entramado, a un armado que sí o sí Lercari políticamente tenía que ser interrumpida, tenía que ser bajada, tenía que ser entorpecida en su gestión, y esto realmente vino desde el lado municipal como desde el lado provincial. Desde el momento de la denuncia por parte de los ediles, bueno, no sé, hasta la fecha, ponele, ¿tuviste la oportunidad en algún momento de hablar con ellos, de preguntarles por qué habían tomado esa decisión? Hemos estado en muchas situaciones de poder conversarlo y demás. Yo me voy a atener solamente a la declaración que los concejales tuvieron como denunciantes y testigos el otro día en el juicio, cuando participaron del juicio, porque fueron convocados como testigos por el fiscal. En todo momento ellos manifestaron, los dos concejales, Cayuqueo como Ferrando, que el tema para ellos, de lo que ellos se acordaban, era que la situación tenía que ver con una inconformidad por parte de ellos de la modalidad de votación dentro del Consejo Deliberante, pero que no tenía que ver con lo que yo había resuelto como intendente. Esas fueron sintéticamente las manifestaciones de ellos dentro del juicio y como testigos que no pueden mentir, ¿verdad? Eso es lo que yo me traigo y que realmente estoy tratando de alguna manera de asimilar, porque entonces si la cuestión o el foco era otro, que era la votación dentro del mismo consejo, ¿qué fue todo lo demás que se armó para culpabilizarme a mí de algo? Se ha buscado donde no lo hay motivo para, de alguna manera, hacerme aparecer como culpable o como hacedora de un delito. Estás muy dolida por todo este proceso, ¿no? Por todo esto que ha ocurrido y el tema de ir a lo penal, esto te ha pegado muy duro. Es que yo creo que a cualquier persona de bien
porque creo que me considero de bien, mi intención siempre fue la mejor, no era de la política, yo tuve un solo periodo como concejal, ¿sí? Después de ese periodo como concejal se me propuso el participar para intendente. Yo no pasé mi vida en la política y ahora no lo desprecio para nada. El tema es que la intención siempre es la mejor y fue la mejor desde mi lugar y también de todo el equipo que me acompañó, porque si no hubiesen de alguna manera condecido con lo que yo planteaba, no me hubiesen acompañado. Entonces, toda persona de bien que tiene buenas intenciones y que más que nada lo que uno analiza es por qué razón, dónde está la situación aquí de querer de alguna manera embromar a alguien cuando no hay un motivo. Esa fue lo que a mí me estuvo movilizando durante tanto tiempo. ¿Cuál era el sentido? ¿Cuál era el quid de la cuestión de todo esto? ¿Sí? Porque también políticamente hay muchas jugadas que lamentablemente desprestigian a la política, ¿sí? No es política, son maniobras de políticos. Y eso hay que aclararlo. La política no es mala. Yo por lo menos siempre he sostenido eso. Quienes somos los actores que trabajamos en política, la podemos llevar para el mejor lugar o la podemos llevar para el peor lugar. En este sentido, ahora me van cerrando muchísimo más algunas cuestiones. Después de haber pasado por este juicio, de escuchar tantas cosas, porque hay que estar 3 días sentada escuchando permanentemente que a uno le acusen como si hubiese sido yo la ideóloga, no sé, un poco más de que al mundo le está yendo mal con la pandemia, ¿sí? Una cuestión tan loca, tan irrisoria, pero bueno, se ve que Dios quiso que yo tuviese que pasar por esa situación. Pero por supuesto que Dios no es el culpable, ¿no? Acá, como ya lo manifesté, hay otras cuestiones y es muy lamentable porque la provincia de La Pampa es pequeña, ¿sí? Y nos conocemos todos. Más allá del pueblo de Riallicó, yo creo que en este sentido no se le hace bien a la provincia ni a la localidad si se mantienen este tipo de acciones, ¿verdad? Mirando hacia atrás, Roxana, analizando los 4 años de tu gestión, ¿te arrepentís de algo? ¿Algo si lo tuvieras que volver a hacer lo harías distinto? ¿Sentís que en algo fallaste? ¿Cómo ves tus 4 años al frente del municipio? Mis 4 años al frente del municipio fueron de una entrega total de 24 horas por 7 días de la semana. Y en esa entrega, por supuesto que como ser humano uno puede haber errado y uno puede haber tenido muchísimas cuestiones que a lo mejor se podrían haber hecho mejor. Yo no, en eso soy una persona que si tengo que pedir perdón lo pido, que si tengo que echarme atrás en el sentido de decir, uy, esto no estuvo bien, lo he hecho y lo sigo haciendo, pero también las condiciones en las que nosotros hemos trabajado no la han tenido muchos municipios. Nosotros hemos sido ahogados financieramente por el gobierno provincial también. Y nosotros con recursos propios hemos hecho, pero hasta lo imposible para poder actuar e intervenir en cada una de las áreas que la localidad lo estaba necesitando. Hemos intervenido en la planta de reciclado, hemos intervenido en las calles. Nosotros hicimos con recursos propios 3 calles de asfalto y 10 de microaglomerado, ¿sí? En ese momento donde le estábamos solicitando a provincia 42 calles de asfalto que nos ayudara con algo, nunca nos ayudó. Nosotros hemos pasado el tema de las inundaciones, con toda la problemática de los caminos rurales. Hemos abierto hasta
una cava para sacar tosca, para poder levantar caminos, para poder levantar terrenos. Hemos trabajado con las viviendas familiares, con las voladuras de techo cuando vino, no sé si se acuerdan, el tema de ese pequeño ciclón que pasó por Realicó, que fue también tremendo, las lluvias que no paraban. Hemos hecho en deportes lo indecible también para que realmente todos tuvieran, hay que fijarse nomás la oferta de posibilidades de trabajar en distintos deportes que tuvimos nosotros en nuestra gestión. Respecto de la infancia, se trabajó pero de una manera, con una dirección de infancia y de niñez que no se había trabajado nunca, con profesionales a cargo, ¿sí? Todo con recursos propios, sigo repitiéndolo. Nosotros no tuvimos nunca un apoyo de nada de provincia y sin embargo los 4 años de gestión hemos intervenido y hemos actuado, se ha resuelto en cultura, hemos traído los espectáculos, siempre hubo talleres municipales, pero yo en este momento no puedo estar diciéndote números de cada una de las cosas porque mi cabeza no lo tiene, tendría que estar agarrando la planilla, pero realmente semáforo, el centro de día, nosotros hemos llegado a concluir hasta el 80% de la construcción del centro de día. Se han toscado, se han hecho cordones y badenes en el tema de la terminal que se ha inaugurado ahora. Hemos estado con el gas, con el agua corriente, con los cordones y badenes en el parque industrial. Hemos entregado las 122 viviendas que hacía 4 años estaban estancadas, las hemos arreglado, hemos construido el nexo cloacal que le faltaba y se entregaron esas 122 viviendas. Se construyó el edificio del Jardín de Infantes que está en Barrio Norte en este momento. Se compraron 25 hectáreas para el municipio para tener terreno y justamente está el proyecto Caldeña, que fue una gestión de 3 años impresionante, que ya se está por concluir. Hemos donado 120 terrenos al IPAB para que el IPAB nos concediera alguna vivienda en ese momento. Nunca se concedió, por lo tanto tuvimos que salir a buscar por el déficit habitacional otro proyecto y ahí está Caldeña. O sea, es una cuestión, el balizamiento del aeródromo, José, que vos tenés constancia de que hacía falta y lo hemos hecho aún habiendo perdido las elecciones. Nosotros terminamos la gestión nuestra gestionando y cumpliendo con todo lo que teníamos iniciado. La verdad que hay 1000 metros de cordón cuneta hemos hecho también, aparte de esas calles de asfalto y de microaglomerado, todo recursos propios. Se construyeron 4 viviendas de servicio que están sobre la avenida San Martín. A ver, es innumerable la cantidad de cosas con las cuales nosotros hemos de alguna manera devuelto al pueblo de Realicó el hecho de habernos elegido para estar en una gestión. Y hemos ordenado administrativamente para la transparencia, desde los balances mensuales, la presentación de la documentación, que nunca la tuvimos cuando fuimos consejo, ¿sí? Se ha ordenado todo. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo en esto? Uno ve también o se infiere una posible protección a los funcionarios del mismo color político que el gobierno gobernante. Se les puede estar garantizando, se le garantizaría una impunidad a todo ello, porque si no, ¿cómo se entiende que, por ejemplo, la resolución de la FIA, que es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, haya presentado en el Ministerio Público Fiscal, donde yo fui enjuiciada, la resolución respecto de aquellos incrementos o ingresos inexistentes que nosotros pedimos se investigue, y el Ministerio Público Fiscal, en la gestión de Sola y de Míguez estoy hablando, y el Ministerio Público Fiscal, después de 2 años, no ha informado que se haya hecho una sola investigación al respecto. Entonces,
es lamentable todo esto. Es lamentable porque retrasa. Es lamentable porque aparte termina como mintiéndosele al pueblo. Y eso no está bien. Roxana, como ex intendente te lo puedo preguntar, ¿cuál es tu visión de la actual Realicó? ¿Cómo lo ves en este momento? Bueno, vecina común, ¿sí? Eh, no estoy demasiado, digamos, en el día a día, ¿sí? Por supuesto que sabemos que el tema de las calles es un tema predominante. Hay muchísimas cuestiones que están dando vuelta por redes. Eh, Siempre hay algo para decir, ¿sí? Pero desde ese lugar yo trato de limitarme a no referirme a otro sin tener un argumento, digamos, demasiado firme, porque la gestión es el día a día y uno no sabe detrás cuál es el trabajo que se está realizando para poder conseguir una cosa u otra. En este sentido, como tampoco me gusta que lo hagan con mi gestión sin antes informarse, ¿sí? O con la gestión que hemos tenido sin antes informarse, porque realmente se pueden llevar una sorpresa si se ponen a mirar todo lo que se ha hecho. Y en esto yo no quiero entrar en una cuestión de crítica o de condicionamiento a la actual gestión, porque no me gustaba que lo hicieran conmigo, aunque lo hicieron igual. Lo hicieron a tal punto de llevarme con 2 causas penales a la justicia, pero no pretendo devolver con lo mismo. Te vuelvo a repetir, lo que puedo dar fe es de todo lo que nosotros en mi gestión hemos trabajado. Y tengo mucho más para contar y tengo mucho más para decir, pero no quiero cansar con eso, ¿sí? Sí, te entiendo. Indudablemente tengo que preguntarte por uno de los proyectos, ahora convertido ya en una realidad tangible, que de alguna manera es icónico de tu gestión, que es el haber iniciado Caldeña. Vos hablabas de la compra de esas 25 hectáreas, la donación de terrenos para el IPAB, para que vinieran con viviendas, cosa que bueno, no ha ocurrido. ¿Cómo ves el proyecto Caldeña hoy, más allá de que, bueno, altibajos, situaciones en el camino, porque hubo cuestionamientos a la forma, al armado del proyecto, cuestionamientos sobre los aspectos financieros del mismo, cómo se iba a solventar y demás? ¿Qué análisis haces de toda esa cuestión? Caldeña ya tendría que haber sido entregado, ¿sí? Si se hubiesen seguido y cumplimentado todos los pasos en tiempo y forma, sabemos que tuvo la pandemia de por medio, y que eso puede haber de alguna manera condicionado algunas cosas, ¿sí? El tema para cualquier obra es tener la intención de llevarla a cabo. Con eso te estoy definiendo de que esta gran demora que ha tenido Caldeña tuvo que ver con una falta o poca intencionalidad de que Caldeña se terminara, ¿sí? Se siguió, y eso es lo que hay que aplaudir. Se siguió, por la presión de los adjudicatarios, por lo que sea, eso se siguió, ¿sí? Desde el otro lugar, del armado que tiene que ver con el proyecto Caldeña, yo creo que ya lo he manifestado en otra oportunidad. Nosotros lo hemos armado financieramente, como el municipio podía responder en el momento en que nosotros estábamos en función. O sea, nunca ideamos algo que el municipio no pudiera pagar. Y eso que nosotros trabajábamos con recursos propios, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Nosotros no tenemos el apoyo, ni teníamos el apoyo del gobierno provincial, porque no era de nuestro mismo color político. Entonces, con los recursos propios, lo que podía el municipio, eso fue lo que se comprometió en el proyecto Caldeña, ¿sí? Porque había un aporte de nación, pero el otro aporte también lo tenía que hacer el municipio para que esto se pudiera llevar a cabo, y la otra pata de las tres
lo tenía que cumplimentar la empresa constructora. Vuelvo a repetir, lo que nosotros pusimos en el proyecto era lo que el municipio podía comprometerse en el momento en que nosotros estábamos, sin tener el apoyo provincial. O sea, yo no veo inconvenientes hoy en que eso se pueda llevar a cabo teniendo un gobierno provincial del mismo color político. Hoy sigue siendo un proyecto llamativo, al menos, teniendo en cuenta la cantidad de unidades habitacionales gestionadas a través de ese proyecto, ¿no? Si por contrapartida vemos lo que ha dispuesto provincia para Realicó, 10 viviendas, la verdad es un número bajo para una ciudad como Realicó, nos da la sensación de que de alguna manera seguimos siendo relegados en relación a otras localidades, cuando a pueblos chicos le dan 4 o 6 viviendas, 10 para Realicó, y recién cuando se certifiquen esas 10 llegarán otras 10, mientras que Caldeña son 76 en un solo bloque. La verdad sigue siendo destacable, me parece. Es que es un proyecto público-privado que realmente era el único que podía llegar a fin como corresponde, ¿sí? Porque no se lo compromete al Estado con todo lo que debe llevar un proyecto de este tipo. Lo que decía recién, había 3 patas que aportaban: la empresa, el Estado nacional y el Estado municipal. Entonces, con las 3 partes se podía llevar a cabo porque las 3 aportaban, ¿sí? Ahora, no sé cuáles serán las condiciones de esto que vos me estás diciendo, de estas 10 viviendas que dieron para la localidad de Realicó y que están dando en otras localidades. No sé cuál es la inversión que el gobierno provincial realiza, no sé cuál es la inversión que el gobierno nacional a través del gobierno provincial realiza, desconozco, la verdad que desconozco. Lo que nosotros intentamos es que con el déficit habitacional que había, se entregaron en ese momento, si no recuerdo mal, había cerca de 400 inscriptos para IPAB, ¿sí? Se entregaron 122 viviendas, ¿sí? Con esto de que te dije de que construimos el nexo cloacal y se recuperaron las viviendas después de 4 años cerradas. Hablamos del Emil Cetruco. Del Emil Cetruco. Correcto. Sí, y entonces dijimos, tenemos que buscar más viviendas para Realicó. Buscamos todos los terrenos disponibles del municipio, 120 terrenos se donó al IPAB el primer año de gestión para poder tener. No tuvimos respuesta, entonces dijimos, tenemos que salir a ver desde qué otro lugar nosotros podemos dar respuesta a la gente y resolver esto. Encontramos en Nación, después de mucho caminar, encontramos esta propuesta público-privada que fue terminada poniéndose en el proyecto que es hoy Caldeña, ¿sí? O sea, se ha intentado por todas. A ver, para que las cosas se puedan lograr, hay que gestionar, hay que trabajar, ¿sí? Nadie viene a ofrecerle a Realicó si Realicó no se mueve. Entonces, eso fue lo que ha sucedido con nosotros, ¿sí? No teníamos de un lugar, buscábamos en otro, y esta es la respuesta que nosotros pudimos dar, trabajar. Y trabajar para el pueblo de Realicó, porque fue así. Clarísimo. Roxana, bueno, la verdad que es una charla extensa, pero bueno, muy rica en contenidos. Hace rato queríamos hablar con vos nuevamente. Vamos a ir cerrando. Estamos, bueno, llegando ya a fin de año y bueno, dejarte este espacio para el mensaje a la comunidad de Realicó, ¿no? Bueno, por supuesto que todos sabemos que estamos en tiempos un poco complicados y en este sentido no perder el hecho de recurrir a lo que realmente es lo valioso en la vida y que tiene que ver con el amor, con los afectos, con los vínculos, con la salud, ¿sí? Y la guía del Niño Jesús que nunca nos va a dejar de lado. Así que para todos una bellísima Navidad y un próspero año nuevo. Para todos, realmente de corazón lo deseo. Roxana Lercari, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, José, y gracias a quienes estuvieron escuchando también.